Y seguramente usted ha escuchado al respecto. Algunas personas intentan iniciar una relación de pareja a través de las redes sociales o en algunas aplicaciones, lo cual podría presentar algunas ventajas, pero también riesgos. Y para hablarnos de esto, hoy nos acompañan en el estudio Rolando Alamilla, él es gerente de investigación de Mercado SIU, y Carlos Pichardo, licenciado en Administración de Empresas y experto en uso de tecnologías. Bienvenidos, muchísimas gracias por acompañarnos. Hola, muchas gracias, buenos días. Bienvenidos. Bueno, Buenos días, pudimos platicar previamente con ellos, Enrique, en la entrevista. Rolando, ¿estás a favor de que las personas puedan conectarse a través de las redes sociales? Por tu parte, Carlos, ¿nos quieres alertar sobre los riesgos? ¿Te parece si comenzamos contigo, Rolando? ¿Por qué sí conocernos a través de las redes sociales? Por supuesto, yo creo que la tecnología ha cambiado la forma en que hacemos absolutamente todo. Si hoy pensamos en cómo nos trasladamos, cómo solicitamos un servicio de transporte, cómo compramos productos, incluso cómo compramos el súper, vemos que la tecnología está inmersa y ha facilitado todos estos procesos. Lo mismo sucede en el departamento de ligue, ¿no? Tenemos hoy redes sociales, tenemos aplicaciones al alcance de nuestras manos que nos permiten conocer a muchísimas personas. De hecho, de los 80.2 millones de internautas que tenemos en México al cierre de 2018, 35.3% nos reportaron que en algún momento han descargado una de estas aplicaciones o plataformas de ligue. Sin duda hay riesgos, pero creo que los riesgos no son inherentes de las aplicaciones, no son inherentes de las redes sociales. No es un tema de por culpa de las aplicaciones o las redes sociales estamos teniendo este tipo de problemas. Son problemas que están en la sociedad, son problemas que tenemos que atacar, pero que no se derivan del uso de este tipo de plataformas. Carlos, ¿Por qué no? Así es. ¿por qué sí o por qué no? Pues es que fíjate que ese es un buen punto porque me he preguntado, y en un día como hoy más, el del otro lado de la pantalla estará el amor de mi vida y seguramente sí, pero ¿qué tal que también está alguien que quiera hacerme daño? Y la respuesta sería también sí. Entonces ahí es donde empezamos a averiguar y a tener estos puntos de atención en qué poner atención, de dónde puede estar vulnerada nuestra seguridad y sobre todo qué podemos hacer ante esta situación. Y sobre todo, como lo mencionas tú, que ya son cosas que ocupamos todos los días, o sea, entonces ya no podemos quejarnos y decir, no, pues esto no, y al contrario, o sea, a lo mejor incluso entre más me digan que no, más voy a querer estar ahí y quizás voy a crear mis cuentas en escondido y entonces mis padres o quien sea no se van a enterar y eso puede ser todavía más peligroso. Rolando, bien lo decías, la tecnología forma parte de nuestro día a día. Para todo utilizamos alguna herramienta tecnológica, casi para todo, pero ¿qué tan válido es cuando hablamos del lado humano? Es decir, de una relación intrapersonal con otras personas, interpersonal. Pues, ¿qué tan factible es utilizar las redes sociales o la tecnología para desarrollar nuestro lado humano? Yo creo que el mundo no es binario, no es unos y ceros. Sin duda, lo único que hacen estas plataformas es facilitar el acceso a otras personas, el acceso a que conozcas personas, el mostrarte un catálogo de posibilidades sin tener que ir al bar directamente y entonces observar y ver con quién quieres platicar, ¿no? Es una plataforma como tal que tenemos al alcance de nuestras manos, pero sin duda siempre quedará la parte de platicar, de conocer primero a la persona, de tener una primera cita, de ver cómo se va desarrollando pues esta relación. No es un tema de la conociste en redes sociales y tiene que mantenerse una relación digital o una relación virtual, ¿no? Entonces es únicamente poner en el contexto de que estas plataformas nos acercan, nos facilitan procesos, pero lo otro sigue corriendo de la forma en que lo hacemos desde hace muchísimos años. Bien, dicen, Carlos, que a través de las redes sociales pues uno puede presumir de lo que carece. ¿Tú crees que en este sector del amor también aplica este dicho? Pues seguramente sí, y un punto aquí rescatable es que al final de cuentas, o sea, yo te puedo dar mi mejor cara y mi mejor momento de redes sociales, pero eso no quiere decir que yo sea esa persona. Y quizás también es ese punto, o sea, en el que puede de estar del otro lado de la pantalla una mente maquiavélica que se tomó todo el tiempo para crear perfiles falsos y crear fotos y crear toda una historia y una experiencia en redes sociales para que el día de mañana, pues yo me acerco y a lo mejor puedo decir que tengo 17 años y a lo mejor tengo 60. Y entonces puedo empezar a crear este vínculo, que ese sería como un primer consejo que sería para la gente que conoce gente a través de redes sociales, buscar una red social alternativa. O sea, por ejemplo,
un Facebook en donde Es decir, ves no tu más cuenta tu vida. donde tienes a tus amigos, tu Sí, familia, la gente de tu exactamente. escuela, en el trabajo. Donde ves el estilo de vida de la persona, o sea, a la familia, a los perritos y a dónde va hoy en la escuela, etcétera. Eso quizás me puede dar más certeza de quién es la persona con la que estoy platicando y si es real o no. Ok. Exactamente. Eso podrían ser algunos puntos, por ejemplo, para, pues por supuesto que no esté vulnerada nuestra seguridad, ¿no? Pero también, pues ni muy, ni tanta, la tecnología ahí está, las aplicaciones, pues ahí van a estar. Yo creo Así que el es. chiste de todo es usarlas de manera responsable, ¿no? Creo que coincido completamente contigo, lo que mencionaba Carlos, muy importante. A nosotros nos reportan en el estudio 29% lo principal que buscan estas aplicaciones es alguien guapo o guapa. Y después el 14% nos dice que tenga buen físico. En contraparte, el 28% nos dice yo edito mis fotografías antes de subirlas, ¿no? Entonces, parecería que el león no es como se pinta. Claro. Sin embargo, por ejemplo, el 73.3% nos dice que estas aplicaciones las percibe como inseguras. ¿Qué es lo que nosotros les decimos? Precisamente hagan un scouting, una búsqueda de la persona con la que ya entablaron una conversación, pues cuál es su Facebook, cuál es su Instagram, asegúrense de que es una persona real y sobre todo cuando tengan una primera cita que sea en un lugar público, ¿no? Que sea un lugar en donde puedan ponerse en seguridad fácilmente si se tratara de un caso desfavorable. Justo se allá va nuestra última pregunta. Carlos Rolando ya nos dio algunas recomendaciones. ¿Qué recomendaciones darías para las personas que se atreven a tener esta primera cita luego de un primer acercamiento a través de las redes sociales? Perfecto, mira, pues punto número 1, como lo dije, vámonos a otra red social. Punto número 2, jamás des clic a otros enlaces en donde te quieran sacar de la aplicación y quieran llevarte a otro sitio web en donde... Una videollamada o otros sitios web en donde te sacan de la aplicación, ya estás en web y tu información ya puede ser vulnerada de una manera mucho más fácil y sacan tu información. Y finalmente, pues un punto número 3, cuéntaselo a quien más confianza le tengas, o sea, tu amigo, tu prima, o sea, llévate a alguien y que esté alguien cerca. sepa que estamos ahí. Exactamente, claro. Y con tu ubicación en tiempo real y la llamada de emergencia así de amiga, oye, me marcas a tal hora. A veces por vergüenza no lo haces, pero aquí pues vale más la seguridad que la vergüenza. Es correcto. Exactamente, Bueno. y más en el tema del amor. Así es, muchísimas gracias a Rolando Alamilla y también a Carlos Pichardo por acompañarnos el día de hoy y Al pues feliz contrario. 14 de febrero. Muchísimas Feliz gracias. día. chicos.